Hola a todos, bienvenidos a otro vídeo en nuestro canal. Hoy vamos a hablar de algo que todos hemos enfrentado en algún momento de nuestras vidas, los tiempos difíciles. Sabemos que la vida no siempre es fácil y que a veces las dificultades nos hacen cuestionar muchas cosas, incluso nuestra fe. Pero es precisamente en esos momentos cuando la fe puede ser nuestra mayor fuente de fortaleza. Acompáñame mientras exploramos cómo mantener la fe en tiempos de adversidad. Parte 1. Reconociendo el desafío. Lo primero que debemos entender es que la vida está llena de altibajos. Todos enfrentamos momentos de alegría, pero también momentos de dificultad. A veces, las pruebas parecen llegar de manera inesperada, la pérdida de un ser querido, una enfermedad repentina, problemas financieros o rupturas familiares. Estas situaciones nos pueden hacer sentir abrumados, confundidos e incluso abandonados. Pero es importante recordar que el sufrimiento es parte de la experiencia humana, y que incluso las figuras más grandes en la historia de la fe pasaron por momentos de extrema dificultad. El desafío emocional, uno de los mayores retos en tiempos difíciles, es el impacto emocional que tienen sobre nosotros. Sentir tristeza, frustración, o incluso ira, es completamente normal. A menudo nos preguntamos, ¿por qué a mí? ¿Por qué ahora? O, ¿por qué Dios permite esto? Estas preguntas pueden generar dudas, no solo en nosotros mismos, sino también en nuestra fe. No debemos sentirnos avergonzados por cuestionar. Incluso en la Biblia, podemos encontrar a personajes como Job, quien perdió todo y llegó a cuestionar su fe y el propósito de su sufrimiento. Sin embargo, lo que hizo a Job notable no fue su ausencia de dudas, sino su perseverancia en medio de ellas. Aunque sufrió enormemente, nunca perdió completamente su fe, y al final, fue bendecido por su paciencia. El desafío espiritual, en momentos de crisis, nuestra relación con Dios puede verse afectada. A veces, sentimos que nuestras oraciones no son respondidas o que Dios está distante. Esto puede llevarnos a una noche oscura del alma, un término que muchos místicos cristianos han utilizado para describir esos periodos de sequía espiritual. San Juan de la Cruz, por ejemplo, hablaba de esta experiencia como un periodo de purificación, donde nuestra fe se refina y crece, aunque al principio parezca que estamos solos. La clave aquí es entender que la fe no siempre se manifiesta en la ausencia de problemas. De hecho, es en medio de nuestras luchas donde la fe se pone a prueba y puede crecer más profundamente. Jesús mismo nos advirtió que en este mundo tendríamos aflicciones, Juan 4:33, pero nos animó a tener valor, porque Él ya ha vencido al mundo. Esto nos muestra que el sufrimiento no es un signo de la ausencia de Dios, sino una oportunidad para acercarnos más a Él. El desafío de la perspectiva, en tiempos de dificultad, es fácil centrarse solo en lo negativo que estamos experimentando y perder de vista el panorama completo. Sin embargo, muchos de los grandes líderes espirituales nos enseñan que en cada prueba hay una lección. La fe nos permite ver más allá de las circunstancias actuales y confiar en que, incluso en medio del dolor, Dios está obrando para nuestro bien. Romanos 8:28. Aquí es donde entra en juego la perspectiva eterna, saber que nuestras luchas en esta vida son temporales, pero la obra de Dios en nosotros tiene un propósito eterno. Es difícil tener esta perspectiva cuando estamos sufriendo, pero la fe nos ayuda a recordar que nuestras pruebas no son el final de la historia. Al igual que el oro es refinado en el fuego, nuestra fe también se fortalece en los momentos difíciles. El desafío de la soledad, a menudo, las dificultades nos hacen sentir aislados, como si estuviéramos enfrentando todo solos. Sin embargo, una de las grandes verdades que encontramos en la fe es que nunca estamos realmente solos. Dios está con nosotros, incluso en los momentos en que no lo sentimos. Además, la comunidad de fe es un apoyo invaluable en tiempos de crisis. Rodearnos de personas que comparten nuestras creencias puede ofrecernos consuelo, apoyo y recordatorios constantes de la fidelidad de Dios. El apóstol Pablo nos ofrece una perspectiva alentadora en 2 Corintios 4, 8-9, estamos atribulados en todo, pero no abatidos, perplejos, pero no desesperados, perseguidos, pero no desamparados, derribados, pero no destruidos. Pablo nos muestra que aunque la vida nos golpee, la fe es lo que nos sostiene, lo que nos impide rendirnos completamente. En conclusión, reconocer que los tiempos difíciles son una realidad inevitable es el primer paso para aprender a mantener la fe en medio de ellos. Es importante ser honesto con nosotros mismos y con Dios acerca de lo que estamos sintiendo. La fe no significa ignorar el dolor o pretender que todo está bien, sino confiar en que, a pesar de nuestras luchas, Dios está presente y tiene un plan. Las pruebas pueden desafiar nuestra fe, pero también tienen el potencial de fortalecerla si aprendemos a verlas como oportunidades para crecer y confiar más profundamente en Dios. Parte 2. La importancia de la oración.
La oración es una de las herramientas más poderosas que tenemos para fortalecer nuestra fe, especialmente en los momentos más oscuros de nuestra vida. Cuando atravesamos dificultades, a menudo nos sentimos impotentes, como si no pudiéramos hacer nada para cambiar la situación. Sin embargo, la oración nos recuerda que, aunque no siempre podamos controlar nuestras circunstancias, podemos entregar nuestras preocupaciones a Dios y confiar en su guía y apoyo. La oración como diálogo con Dios, la oración no es solo una práctica religiosa o un ritual vacío, sino un diálogo sincero y personal con Dios. A través de la oración, podemos compartir nuestras alegrías, tristezas, dudas y frustraciones con aquel que nos conoce mejor que nadie. A veces, cuando todo a nuestro alrededor parece desmoronarse, el simple acto de orar puede proporcionarnos una sensación de paz y consuelo. Jesús nos enseñó a orar en Mateo 6, 9-13 con el Padre Nuestro, un modelo de oración que nos invita a acercarnos a Dios con humildad y confianza. No debemos sentirnos intimidados por la idea de que la oración debe ser perfecta o seguir una fórmula específica. Lo importante es ser auténticos y abrir nuestro corazón a Dios. La oración no necesita palabras elocuentes o frases complejas. En ocasiones, ni siquiera necesitamos palabras, simplemente el deseo de estar en la presencia de Dios es suficiente. Romanos 8:26 nos recuerda que, incluso cuando no sabemos cómo orar, el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos que no se pueden expresar con palabras. La oración en tiempos de sufrimiento, la oración puede ser nuestra fuente más profunda de consuelo. Nos permite compartir nuestro dolor con Dios y recordarnos que no estamos solos en nuestra lucha. El Salmo 34:18 dice, «El Señor está cerca de los quebrantados de corazón, salva a los de espíritu abatido». Esto significa que cuando estamos en nuestro punto más bajo, Dios está más cerca de nosotros que nunca, escuchando nuestras oraciones y ofreciéndonos su consuelo. Es importante recordar que la oración no siempre tiene que ver con obtener respuestas inmediatas o soluciones rápidas. A veces, puede parecer que nuestras oraciones no son escuchadas o que Dios está en silencio. Pero este aparente silencio no significa ausencia. Al contrario, puede ser un tiempo en el que Dios nos está enseñando a confiar en Él, incluso cuando no entendemos lo que está sucediendo. En estos momentos, la oración nos ayuda a renovar nuestra confianza en que Dios tiene un plan, aunque no lo veamos claramente. La oración como refugio, en medio de nuestras luchas, la oración puede convertirse en un refugio, un lugar seguro donde podemos descargar todas nuestras preocupaciones y miedos. Filipenses 4, 6-7 nos dice, no se inquieten por nada, más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Este versículo nos muestra que cuando oramos, no solo entregamos nuestras preocupaciones a Dios, sino que también recibimos su paz, una paz que no depende de nuestras circunstancias, sino de nuestra relación con Él. En tiempos difíciles, esta paz puede ser un ancla para nuestra alma, una fuerza que nos mantiene firmes incluso cuando todo parece incierto. La oración como acto de fe, cada vez que oramos, estamos demostrando nuestra fe en Dios. Incluso cuando no obtenemos respuestas inmediatas, orar es un acto de confianza. En que Dios nos escucha y está obrando en nuestras vidas, aunque no lo veamos de inmediato. La oración es un recordatorio de que no estamos solos en nuestras luchas y que siempre tenemos un lugar al cual acudir. En la Biblia, vemos muchos ejemplos de personas que, a pesar de sus dificultades, mantuvieron su fe a través de la oración. Uno de estos ejemplos es el rey David, quien escribió muchos de los salmos en momentos de angustia, dolor y confusión. A través de su oración, David encontró refugio en Dios y fortaleza para enfrentar sus desafíos. La oración también es una demostración de humildad. Al orar, reconocemos que no tenemos todas las respuestas y que necesitamos la intervención divina en nuestras vidas. Este acto de rendición nos libera de la carga de tratar de controlar todo y nos permite descansar en la soberanía de Dios. En Santiago 5:16 se nos anima a orar unos por otros, porque la oración del justo es poderosa y eficaz. Esto nos enseña que nuestras oraciones tienen poder, no solo para nuestras propias vidas, sino también para aquellos a quienes amamos y queremos ayudar. La oración y el crecimiento espiritual, a medida que oramos, no solo entregamos nuestras preocupaciones a Dios, sino que también crecemos espiritualmente. La oración nos permite cultivar una relación más íntima con Dios, conocer su corazón y alinear nuestra voluntad con la suya. En los tiempos difíciles, la oración nos transforma, dándonos la paciencia y la fortaleza que necesitamos para seguir adelante. También nos ayuda a ver nuestras pruebas desde una perspectiva diferente, no solo como obstáculos, sino como oportunidades para crecer en fe y confianza en Dios. Es en la oración donde muchas veces encontramos las respuestas que buscamos, aunque no siempre de la manera que esperamos.
A veces, Dios nos responde con paz, otras veces con dirección, y en algunos casos, simplemente con la fuerza para continuar. Como dice en 1 Tesalonicenses 5:17, debemos orar sin cesar. No significa que estemos todo el día en un estado de oración formal, sino que mantengamos un corazón abierto y una actitud de dependencia constante en Dios. En conclusión, la oración es mucho más que una acción, es una relación continua con Dios. Es en esa conexión diaria donde encontramos consuelo, dirección y esperanza, especialmente en los momentos más difíciles. Aunque a veces nuestras oraciones parezcan no ser contestadas de inmediato, debemos recordar que Dios siempre escucha y responde en su tiempo perfecto. La oración, entonces, no solo nos fortalece en la adversidad, sino que también nos transforma, haciéndonos más fuertes y más cercanos a Dios. Así que, en medio de cualquier prueba, nunca dejemos de orar, porque es allí donde reside nuestra verdadera fortaleza. Parte 3. Reflexión en las Escrituras. En los momentos de prueba, cuando todo parece incierto y desmoronarse a nuestro alrededor, las Escrituras se convierten en una fuente inagotable de fortaleza, sabiduría y esperanza. La Biblia no es solo un libro religioso, es la palabra viva de Dios, una guía que ha sostenido a millones de personas a lo largo de la historia. A través de ella, Dios nos habla directamente, recordándonos sus promesas, su amor y su fidelidad, incluso en los tiempos más oscuros. El poder de la palabra de Dios, en Hebreos 4:12, se nos dice que la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. Esto significa que cuando leemos y reflexionamos en las Escrituras, no estamos simplemente estudiando palabras antiguas, estamos interactuando con un mensaje vivo que tiene el poder de transformar nuestras vidas. En tiempos de dificultad, la palabra de Dios puede penetrar en lo más profundo de nuestro ser, dándonos claridad, renovando nuestra fe y proporcionándonos la dirección que necesitamos. En momentos de angustia, a menudo podemos sentir que no tenemos fuerzas para seguir adelante, pero la Biblia está llena de pasajes que nos recuerdan la fortaleza que encontramos en Dios. Por ejemplo, Isaías 40:31 nos asegura que los que confían en el Señor renovarán sus fuerzas, volarán como las águilas, correrán y no se fatigarán, caminarán y no se cansarán. Este versículo es un recordatorio poderoso de que, aunque nos sintamos débiles, en Dios podemos encontrar la fuerza necesaria para seguir adelante. Las Escrituras como ancla en la tormenta, cuando enfrentamos dificultades, es fácil enfocarnos solo en nuestros problemas y perder la perspectiva de la realidad espiritual. Las Escrituras actúan como un ancla que nos mantiene firmes en medio de las tormentas de la vida. Nos recuerdan quién es Dios y lo que ha prometido hacer por nosotros. En Salmo 119:105, se nos dice, «Lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera a mi camino». Esto significa que cuando todo parece oscuro y no sabemos qué hacer, la palabra de Dios ilumina nuestro camino y nos da dirección. A través de la Biblia, Dios no solo nos promete fortaleza, sino también consuelo. En tiempos de dolor o pérdida, pasajes como Salmo 23 nos recuerdan que el Señor es nuestro pastor y que, aun en el valle de sombra de muerte, Él está con nosotros, guiándonos y protegiéndonos. Este tipo de reflexión puede traer una paz profunda, incluso cuando nuestras circunstancias no cambian inmediatamente. La importancia de recordar las promesas de Dios, una de las razones por las que la reflexión en las Escrituras es tan poderosa en tiempos difíciles es porque nos ayuda a recordar las promesas de Dios. La Biblia está llena de promesas que nos aseguran la fidelidad de Dios en todo momento. En Romanos 8:28, se nos asegura que, sabemos que en todas las cosas Dios trabaja para el bien de los que lo aman, los que han sido llamados conforme a su propósito. Aunque nuestras circunstancias sean difíciles de comprender, podemos confiar en que Dios está obrando, incluso en medio del caos, para nuestro bien. Meditar en estas promesas es una forma de afianzar nuestra fe. Es fácil dejarse llevar por el miedo o la desesperanza cuando las cosas no salen como esperamos, pero la Biblia nos llama a confiar en Dios, incluso cuando no entendemos por qué nos están sucediendo ciertas cosas. En Isaías 55:8-9, Dios nos dice, «Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos. Así como los cielos son más altos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos». Esto nos enseña que, aunque no comprendamos el propósito detrás de nuestras pruebas, podemos confiar en que Dios ve el panorama completo y está guiando nuestras vidas según su plan perfecto. La palabra de Dios como alimento espiritual, en tiempos de prueba, nuestra fe puede debilitarse si no estamos alimentando nuestro espíritu. Al igual que el cuerpo necesita comida para mantenerse fuerte, nuestra alma necesita ser alimentada con la palabra de Dios. Jesús mismo lo dijo en Mateo 4:4, «No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios». Esto significa que nuestra verdadera fortaleza proviene de la comunión diaria con Dios a través de su palabra.
La lectura regular de la Biblia nos ayuda a mantenernos enfocados en Dios, recordándonos que nuestras dificultades no son eternas y que, a pesar de lo que vemos a nuestro alrededor, Dios está obrando en nuestras vidas. Al reflexionar en las Escrituras, podemos encontrar respuestas a nuestras preguntas, paz para nuestras inquietudes y esperanza para el futuro. Ejemplos bíblicos de fe en tiempos difíciles. Las Escrituras también están llenas de ejemplos de personas que enfrentaron grandes pruebas y, sin embargo, mantuvieron su fe en Dios. Piensa en José, quien fue vendido como esclavo por sus propios hermanos y pasó años en prisión por un crimen que no cometió. A pesar de todo, José nunca perdió la fe en que Dios tenía un plan para su vida, y al final, fue exaltado a una posición de poder y usado por Dios para salvar a muchos. Otro ejemplo es el apóstol Pablo, quien sufrió persecuciones, encarcelamientos y múltiples pruebas. En lugar de rendirse, Pablo encontró fortaleza en la palabra de Dios y continuó predicando el Evangelio, incluso en las circunstancias más difíciles. En 2 Corintios 4, 16-18, Pablo escribe: por tanto, no desmayamos. Aunque este cuerpo nuestro se va desgastando, nuestro espíritu se renueva cada día. Las dificultades que ahora sufrimos son pequeñas y no durarán mucho tiempo. Sin embargo, nos producen una gloria que durará para siempre, una gloria mucho más grande y abundante. La palabra como guía para la oración y la reflexión. Reflexionar en las Escrituras no solo nos da fortaleza, sino que también nos guía en nuestra oración. A menudo, podemos usar pasajes bíblicos como una base para nuestras oraciones, pidiendo a Dios que cumpla sus promesas en nuestras vidas y que nos dé la paz y la fortaleza que necesitamos. Por ejemplo, podemos orar el Salmo 91, pidiendo a Dios protección en tiempos de peligro, o el Salmo 46, para recordarnos que Dios es nuestro refugio y fortaleza. En conclusión, la reflexión en las Escrituras es esencial para mantener nuestra fe en tiempos difíciles. La Biblia no solo nos ofrece consuelo y esperanza, sino que nos conecta con el corazón de Dios y nos recuerda sus promesas inquebrantables. A través de la palabra de Dios, podemos encontrar dirección, paz y la fortaleza necesaria para superar cualquier prueba que enfrentemos. En medio de las tormentas de la vida, las Escrituras son nuestro ancla segura. Parte 4. La comunidad de fe como apoyo. En momentos de crisis, la soledad puede ser uno de los sentimientos más abrumadores que experimentamos. A menudo, nos encontramos pensando que somos los únicos que estamos pasando por ciertas pruebas o que nadie puede entender lo que estamos viviendo. Sin embargo, una de las bendiciones más grandes que Dios nos ha dado es la comunidad de fe, un grupo de personas que comparten nuestra creencia en Dios y que están allí para apoyarnos en los momentos más difíciles. La comunidad cristiana no solo está formada por individuos que se reúnen para adorar a Dios, sino que también es un refugio de consuelo, aliento y compañerismo. El cuerpo de Cristo en acción. La Biblia describe a la Iglesia como el cuerpo de Cristo, donde cada miembro tiene un papel importante que desempeñar. En 1 Corintios 12, 12-27, Pablo explica que, así como un cuerpo físico tiene muchas partes que dependen unas de otras, también los creyentes dependen mutuamente dentro de la Iglesia. No estamos llamados a enfrentar nuestras dificultades solos, sino a caminar juntos como parte de una comunidad más grande. Cada persona tiene dones y talentos únicos que pueden ser usados para edificar y animar a otros. Este concepto del cuerpo de Cristo es clave para entender la importancia de la comunidad en tiempos de sufrimiento. En Gálatas 6, 2 se nos instruye: llevar los unos las cargas de los otros, y así cumpliréis la ley de Cristo. Esto significa que, como parte de la comunidad cristiana, tenemos la responsabilidad de ayudar a nuestros hermanos y hermanas a llevar sus cargas. A través de la oración, el apoyo emocional, el consejo y la asistencia práctica, podemos ser una fuente de fortaleza para los demás cuando más lo necesitan. El poder del aliento mutuo. En tiempos difíciles, el simple hecho de saber que no estamos solos puede hacer una diferencia enorme. A menudo, compartir nuestras luchas con otros que han pasado por experiencias similares nos ayuda a encontrar consuelo y esperanza. Santiago 5:16 nos insta a confesar nuestras faltas unos a otros, y orar unos por otros, para que seáis sanados. Esto no solo se refiere a los pecados, sino también a las cargas emocionales y espirituales que llevamos. Al abrir nuestro corazón a la comunidad, permitimos que otros oren por nosotros y nos apoyen en oración, lo que puede ser una poderosa fuente de sanación y alivio. El aliento mutuo es uno de los mayores regalos que nos da la comunidad de fe. En Hebreos 10, 24-25 se nos exhorta a preocuparnos los unos por los otros, a fin de estimularnos al amor y a las buenas obras. No dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos. Este versículo nos recuerda la importancia de reunirnos con otros creyentes, no solo para adorar juntos, sino también para animarnos mutuamente a seguir adelante en nuestra fe, especialmente cuando las dificultades amenazan con debilitarnos.
El valor del consejo sabio y espiritual. A veces, cuando estamos enfrentando dificultades, nuestras emociones pueden nublar nuestro juicio y dificultar la toma de decisiones acertadas. En estos momentos, el consejo de personas sabias y espirituales dentro de la comunidad puede ser invaluable. Proverbios 11 y 14 dice: donde no hay buen consejo, el pueblo cae, pero en la abundancia de consejeros está la victoria. Escuchar la perspectiva de aquellos que han caminado con Dios por más tiempo, o que han pasado por situaciones similares, puede darnos claridad y dirección. Dentro de la Iglesia, hay personas que Dios ha colocado con dones específicos de sabiduría, enseñanza y discernimiento, que pueden ayudarnos a encontrar soluciones a nuestros problemas o simplemente a ver nuestra situación desde una perspectiva más amplia. A través del consejo de otros creyentes, podemos aprender a confiar más en Dios y a enfrentar nuestras dificultades con una actitud de fe y esperanza. El papel de la oración comunitaria. La oración personal es poderosa, pero la oración en comunidad tiene un impacto especial. Jesús mismo dijo en Mateo 18, 19-20, si dos de ustedes se ponen de acuerdo aquí en la tierra para pedir algo en oración, mi Padre que está en el cielo lo hará. Porque donde dos o tres se reúnen en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Este versículo subraya la importancia de la oración comunitaria y el poder que tiene cuando los creyentes se unen para interceder por una causa común. Cuando estamos pasando por tiempos difíciles, compartir nuestras cargas de oración con otros miembros de la comunidad no solo nos da consuelo, sino que también activa el poder de la intercesión. En la Biblia, vemos muchos ejemplos de cómo la oración conjunta de la Iglesia tuvo un impacto directo en las vidas de las personas. Un ejemplo claro es cuando la Iglesia oraba por Pedro mientras estaba en prisión, Hechos 12, 5-12. A través de la oración de la comunidad, Dios actuó milagrosamente para liberarlo. La comunidad como refugio práctico y emocional. Más allá del apoyo espiritual, la comunidad de fe también puede ofrecer apoyo práctico y emocional en tiempos de necesidad. En Hechos 2, 44-45, vemos cómo los primeros cristianos compartían todo lo que tenían y se ayudaban mutuamente en sus necesidades. Todos los creyentes estaban juntos y tenían todo en común. Vendían sus bienes y propiedades y compartían sus ganancias con los necesitados. Aunque este ejemplo puede parecer extremo para algunos, nos enseña una verdad importante: como comunidad cristiana, estamos llamados a cuidar de las necesidades físicas y emocionales de los demás. Cuando alguien enfrenta una crisis, como una enfermedad, una pérdida o dificultades económicas, la comunidad puede unirse para ofrecer ayuda práctica, como proveer alimentos, cuidar a los hijos, o incluso contribuir financieramente. Este tipo de apoyo no solo alivia las cargas prácticas, sino que también demuestra el amor de Dios en acción. El ejemplo de la Iglesia primitiva. La Iglesia primitiva es un modelo de cómo la comunidad de fe puede funcionar en tiempos difíciles. Los primeros cristianos no solo compartían sus bienes, sino que también se reunían regularmente para adorar, estudiar la palabra y orar juntos, Hechos 2 y 42. En tiempos de persecución, esta comunidad fue esencial para la supervivencia de su fe. A pesar de los peligros, encontraron fortaleza unos en otros y continuaron proclamando el Evangelio con valentía. Este ejemplo es relevante hoy. A medida que enfrentamos nuestras propias pruebas, ya sea en forma de dificultades personales, tensiones familiares o presiones externas, la comunidad de fe sigue siendo una fuente vital de apoyo. Al igual que los primeros cristianos, podemos encontrar en nuestra comunidad el aliento y la fortaleza necesarios para mantenernos firmes en nuestra fe. En conclusión, la comunidad de fe es un regalo invaluable en tiempos difíciles. A través del compañerismo, la oración y el apoyo mutuo, encontramos fortaleza, consuelo y sabiduría para enfrentar las pruebas. No estamos diseñados para vivir nuestra fe de manera aislada. Dios nos ha dado a otros creyentes para que caminen con nosotros en los momentos más difíciles. Como cuerpo de Cristo, estamos llamados a llevar las cargas de los demás, a orar juntos y a apoyarnos mutuamente, sabiendo que en esa unión encontramos la fuerza para seguir adelante. Parte 5. La perseverancia en la fe durante la adversidad. Una de las enseñanzas más desafiantes, pero también más poderosas, del cristianismo es la importancia de perseverar en la fe, incluso cuando enfrentamos pruebas y dificultades. A lo largo de la Biblia, encontramos que los creyentes no están exentos de pasar por momentos de dolor, sufrimiento o incertidumbre. Sin embargo, esas pruebas no son señales del abandono de Dios, sino oportunidades para fortalecer nuestra fe y crecer espiritualmente. La perseverancia en la fe no solo se trata de sobrevivir a las dificultades, sino de permitir que éstas nos transformen y nos acerquen más a Dios. La fe probada como oro refinado, Santiago 1, 2-4 nos da una perspectiva sorprendente sobre las pruebas. Nos dice: hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas, pues ya saben que la prueba de su fe produce constancia. Y la constancia debe llevar a feliz término la obra,
para que sean perfectos e íntegros, sin que les falte nada. Aquí, Santiago nos está enseñando que las pruebas no son un castigo, sino una herramienta que Dios utiliza para perfeccionarnos. Así como el oro es refinado por el fuego para eliminar sus impurezas, nuestra fe es refinada a través de las dificultades para hacernos más completos y maduros en Cristo. Esta metáfora del oro refinado también la encontramos en 1 Pedro 1, 6-7, donde el apóstol Pedro nos dice que, aunque por un tiempo tengamos que sufrir en diversas pruebas, el oro, aunque perecedero, se acrisola al fuego, así también la fe de ustedes, que vale mucho más que el oro, al ser acrisolada por las pruebas, demostrará que es digna de aprobación. Esto nos recuerda que las pruebas tienen un propósito, revelar y fortalecer nuestra fe, haciéndola más pura y más valiosa. La perseverancia produce carácter. Uno de los mayores frutos de la perseverancia es el carácter. En Romanos 5, 3-4, Pablo nos anima a gloriarnos también en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, la paciencia, prueba de carácter y la prueba, esperanza. Este proceso no es fácil, pero es transformador. A medida que perseveramos a través de los tiempos difíciles, desarrollamos un carácter más fuerte y una fe más profunda. Las dificultades nos enseñan a depender más de Dios y a confiar en su plan, incluso cuando no entendemos por qué estamos pasando por ciertas situaciones. Este crecimiento en el carácter es algo que no podríamos alcanzar si nuestra vida fuera siempre fácil. Las pruebas nos obligan a ir más allá de nuestra zona de confort espiritual y a buscar a Dios de maneras más profundas. Al enfrentar la adversidad, aprendemos a orar con más fervor, a estudiar las Escrituras con más intención y a confiar más plenamente en las promesas de Dios. El ejemplo de Job, perseverancia en medio del sufrimiento. Uno de los ejemplos más impactantes de perseverancia en la Biblia es el de Job. Job fue un hombre justo que lo perdió todo, su riqueza, su salud y su familia. A pesar de su profundo dolor y confusión, Job nunca renunció a su fe en Dios. En medio de sus sufrimientos, exclamó, aunque él me mate, en él confiaré. Job 1:15. Esta declaración es un testimonio de una fe inquebrantable, una fe que no depende de las circunstancias, sino de la confianza en el carácter y la bondad de Dios. Al final de la historia, Dios restauró las bendiciones de Job y lo recompensó por su perseverancia. Sin embargo, el verdadero valor de su historia no está en la restauración de sus bienes, sino en el crecimiento de su relación con Dios. Job dijo al final, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Job 42, 5. A través de su sufrimiento, Job llegó a conocer a Dios de una manera más profunda y personal. Este es un recordatorio poderoso de que, cuando perseveramos en la fe durante los momentos más oscuros, Dios nos revela más de su carácter y nos acerca a Él. La promesa de Dios en medio de las pruebas, en medio de las dificultades, es crucial recordar las promesas de Dios. Una de las más alentadoras se encuentra en 1 Corintios 10:13, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportarla. Este versículo nos asegura que, aunque las pruebas puedan parecer abrumadoras, Dios siempre provee una manera de resistir y superar las dificultades. Él conoce nuestros límites mejor que nosotros mismos y promete que nunca nos dejará solos ni nos dará más de lo que podamos soportar con su ayuda. El poder de la fe inquebrantable. Uno de los aspectos más hermosos de la fe es su capacidad para permanecer firme incluso cuando todo lo demás a nuestro alrededor parece desmoronarse. En Hebreos 11, el llamado Salón de la Fe, se nos presenta a hombres y mujeres que perseveraron a través de pruebas, persecuciones y sufrimientos extremos, manteniendo su confianza en Dios hasta el final. Ellos no siempre vieron el cumplimiento de las promesas de Dios en esta vida, pero su fe no vaciló. Un ejemplo es Abraham, quien esperó pacientemente la promesa de Dios de que sería padre de una gran nación, a pesar de su avanzada edad y las circunstancias aparentemente imposibles. En Hebreos 11, 11-12 se nos dice que, por la fe, también Sara, estéril y de edad avanzada, recibió fuerza para concebir y dio a luz, porque creyó fiel al que lo había prometido. Abraham y Sara perseveraron en la fe, confiando en la fidelidad de Dios, incluso cuando parecía que las promesas no se cumplirían. La fe como escudo contra el enemigo. En Efesios 6:16, Pablo nos exhorta a tomar el escudo de la fe, con el cual podréis apagar todos los dardos de fuego del maligno. La fe no solo nos permite soportar las pruebas, sino que también nos protege de los ataques espirituales. En momentos de adversidad, el enemigo intentará sembrar dudas, desánimo y desesperación en nuestro corazón. Sin embargo, cuando nos aferramos a la fe, podemos resistir estos ataques y permanecer firmes en nuestra confianza en Dios. Este escudo de fe se fortalece cuando recordamos quién es Dios y lo que ha hecho por nosotros en el pasado.
cada prueba superada, cada oración respondida y cada promesa cumplida es un recordatorio de la fidelidad de Dios y una razón para seguir confiando en Él, aun cuando nuestras circunstancias actuales sean difíciles. La esperanza que no defrauda. Al perseverar en la fe, nos aferramos a la esperanza de que Dios está obrando, incluso cuando no lo podemos ver. En Romanos 8:28, se nos asegura que todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios, a los que son llamados conforme a su propósito. Esta promesa nos da la confianza de que, aunque nuestras circunstancias sean difíciles o dolorosas, Dios está orquestando cada detalle para nuestro bien y su gloria. El apóstol Pablo es un testimonio vivo de esta verdad. A pesar de enfrentar persecuciones, encarcelamientos y sufrimientos físicos, nunca dejó de proclamar el Evangelio ni de confiar en la bondad de Dios. En 2 Corintios 4, 17-18, Pablo escribe: porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Este pasaje nos recuerda que nuestras pruebas son temporales, pero el fruto que producen en nosotros es eterno. En resumen, mantener la fe en tiempos difíciles no es fácil, pero es posible. A través de la oración, la reflexión en las Escrituras, el apoyo de la comunidad y la confianza en el plan de Dios, podemos encontrar la fortaleza para seguir adelante. Si hoy te sientes abrumado por las dificultades, quiero recordarte que no estás solo. Dios está contigo en cada paso del camino, incluso cuando no lo puedes ver. Gracias por acompañarme en este vídeo. Si te ha sido útil, no olvides darle like y compartirlo con alguien que lo necesite. También te invito a suscribirte al canal para más contenido sobre cómo fortalecer nuestra fe y nuestra vida espiritual. Nos vemos en el próximo vídeo, y recuerda, la fe es tu mayor fortaleza. Que Dios te bendiga.